Señor, día que pasa, estamos más cerca de aquel día glorioso que disfrutaremos eternamente de tu presencia. Día que pasa, Señor, es un día, Señor amado, que apresura nuestros pasos a ese gozo de la familia que tú tenías en tu corazón siempre, Señor. Padre, gracias por este momento, por esta familia que tú, Señor, has formado acá en la tierra y que también se nombra en los cielos. Bendecimos la palabra que tú en esta mañana has puesto en el corazón de nuestro hermano Jorge, que nuestros oídos estén atentos, Señor, para entender tus caminos y para conocerte cada día más en la intimidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Mario. Muy buenas tardes, hermanos. Gusto de estar acá y de poder compartir, tener este privilegio de poder compartir la palabra. Bueno, quería mencionarles, en realidad esta palabra yo compartí en la zona sur unas semanas atrás y bueno, estoy agradecido al Señor que puedo compartirla también acá. Yo quiero invitarles a ustedes que puedan abrir el libro de Efesios y bueno, mencionarles que en alguna oportunidad cuando Yamé estuvo acá, él nos hizo énfasis en un par de cosas, en un par de libros que deben estar muy, muy claros en nuestro corazón. O sea, por un lado, el libro de Romanos, porque ahí vemos que Pablo hace una exposición del Evangelio con toda claridad, ¿verdad? Entonces es algo que, bueno, tenemos que guardar en nuestro corazón y tratar de entender y comprender. Y el otro libro que él animaba también a leer era Efesios. Y realmente Efesios es un libro hermoso, ¿no? Bueno, aquí vemos, yo voy a hacer como un resumen así general de este libro, pero vamos a ver cómo esa obra del Señor pueda plasmarse en nuestras vidas y podamos ser transformados como Dios quiere que seamos transformados a la semejanza de su Hijo. Amén. Bueno, el libro de Efesios en general, o sea, tiene 6 capítulos, ¿ya? Los 3 primeros capítulos nos muestran, digamos, podemos mencionar así como una base teológica. Ya nos está marcando, nos está explicando muy claramente cuál es nuestra condición en Cristo Jesús, nuestra nueva condición en Cristo Jesús. Si vamos repasando así desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, vemos de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo, ¿ya? Y esa palabrita en Cristo es muy importante tenerla. Ya Colosenses la usa mucho también, o sea, es lindo comparar esos 2 libros también. Bueno, ahí se nos menciona que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, mira qué privilegio, o sea, Dios te ha mirado ya desde la eternidad, ha visto tu vida, ha visto cada una de nuestras vidas, y eso nos tiene que llenar de gozo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha, o sea, apartados para Él, ¿no? Esa es en realidad la idea. Y nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esa es nuestra condición, esa es nuestra nueva condición. Somos hijos de Dios, ¿no? O sea, antes, cuando no le conocíamos, éramos unas criaturas, pero ahora hemos sido constituidos realmente en hijos de Dios. También se nos habla de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo ha venido a habitar en nuestras vidas, ¿no? Y eso es algo que yo quiero animar a todos que perseveren y busquen ser bautizados en el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso ahora un poquito también. Luego
se nos habla también en esos 3 primeros capítulos que estábamos muertos en pecado, pero que Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos mediante la obra de Cristo. Ahora, aquí nos plantea un desafío el apóstol. Y nos dice, bueno, ahora ya que esa es su condición, ya pues vivamos de una manera digna de ese llamado, ¿no? O sea, hemos sido llamados para algo, pero vivamos dignamente como en esa nuestra nueva condición. O sea, y que esto sea en nuestra vida diaria, cada día de nuestras vidas. Luego, a partir del capítulo 4 hasta el 6, nos habla de poner en práctica todo aquello, ¿no? O sea, llevar a la práctica esas verdades en nuestras propias vidas. Y nos habla de que, que seamos humildes, que caminemos en mansedumbre, que seamos pacientes, que busquemos realmente la unidad. Y también se nos enseña de que como iglesia somos un cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo. O sea, no estamos solitos, ahí estamos. Él nos ha hecho un cuerpo, ¿ya? Y nos menciona también que estamos siendo cada uno de nosotros capacitados en el cuerpo, ejerciendo diferentes ministerios para servicio de la misma iglesia, para que todos juntos vayamos creciendo a esa estatura de Cristo, ¿verdad? En el capítulo 4 también nos exhorta a despojarnos de ese viejo hombre, ya que nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado, dice, ¿no? Y que nos vistamos de ese nuevo hombre. Y ahí nos da aspectos así bien específicos. En el capítulo 4 nos pone, y vamos a ver alguna característica que tiene Pablo de enseñar esto, de que él nos habla y nos dice que no haya esto en nuestros corazones, y nos anima a cómo ser transformados. Y en el capítulo 4 hay aspectos así específicos sobre realmente no airarnos, que no realmente no hurtar, que no haya palabras corrompidas en nuestra boca, y así cosas específicas donde Él quiera que seamos transformados. Ahora, ustedes saben cómo somos transformados realmente, ¿verdad? Somos transformados por medio de la palabra de Dios, que haya cabida en nuestra mente, y de esa manera nuestro corazón va siendo cambiado. O sea, y al ser cambiado nuestro corazón, nuestra práctica, gracias, o sea, nuestra vida va adoptando esa nueva forma de pensar y esa nueva forma, digamos, de caminar. Bueno, ahí les decía en el capítulo 4, mirar todo eso y revisarlo. Yo hoy día voy a compartir en el capítulo 5, del 1 al 21. Y esa porcioncita nos habla de cómo andar realmente en medio de este mundo. ¿Cómo quiere el Señor que andemos? Ya, de eso nos vamos a ocupar en un momento. Pero para concluir ese resumen global, después de esa porción que yo voy a compartir, a partir del 21, sigue hablándonos Pablo de cómo deben ser la relación dentro del matrimonio, cómo debe ser la relación entre padres e hijos, luego cómo debían ser nuestras relaciones de trabajo. Entonces, cada uno de esos aspectos los va cuidando de una forma muy, muy hermosa, ¿verdad? Y en el capítulo 6 nos habla de que estamos en medio de una guerra espiritual, ¿no? Y nos habla de la coraza, ¿se acuerdan? Nos usa esa figura y nos exhorta a
a realmente manejar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, ¿no? Y nos habla del yelmo y del cinturón y cada uno de esos elementos. Y bueno, hace una comparación con el uniforme de un soldado romano, pero con toda precisión nos dice, bueno, estamos en guerra. Y en esta guerra tienes que estar bien preparado y bien cubierto. ¿Ya? Bueno, ahí quisiera animarles un poquito a que ahora, gracias a Dios, se graban estas enseñanzas. Ustedes pueden escuchar la prédica del pastor de Finique de hace unas semanas atrás. Él compartió de Efesios, así, y nos ha dado pautas así muy claramente. Y ha remarcado esta parte espiritual con mucha claridad. ¿Ya? Entonces yo quiero animarles a que ustedes revisen nuevamente eso, porque son prédicas complementarias. Amén. Bueno, entrando ahora a la porción que vamos a tocar. Efesios capítulo 5 y vamos al versículo 1. ¿Ya? Y la pregunta aquí para toda esta porción es: ¿cómo desea Dios que andemos realmente en medio de esta tierra, ¿no? En medio de este mundo? ¿Ya? ¿Cómo desea Dios que andemos? Y va a responder el primer versículo, el versículo 1 y 2. Vamos a leer. Yo voy a leer utilizando Biblia de las Américas y en algún momentito también Valera y otro momento NBI. Vayan comparando, ¿no? Para poder tener riqueza en las palabras. Efesios 5:1 nos dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Ya? Entonces, esa es la primera pauta que nos está dando el autor, ¿no? O sea, Pablo nos está diciendo la primera manera en la cual debemos caminar en este mundo es en amor, ¿no? Y nos pone ahí un ejemplo y un parámetro, ¿no? Altísimo, ¿verdad? Así como Cristo dice. Bueno, recordemos, ¿no? O sea, y bueno, incluso Dios, el Padre, de tal manera amó Dios que envió a su Hijo, ¿verdad? Y su Hijo, pues viniendo a esta tierra, se hizo hombre, se humilló a nuestra naturaleza, ¿ya? Y realmente Él sirvió y caminó en humildad, caminó en servicio, caminó en sencillez. Y por último, Él murió realmente por nuestros pecados. Y eso agradó a Dios. Y Dios lo levantó de entre los muertos, ¿verdad? Y lo sentó en el trono donde está ahora intercediendo, ¿no? Él continúa trabajando, intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y bueno, es así como el Señor nos pone como ejemplo acá y nos dice: caminen en amor, así como Cristo caminó. Amén. Recuérdense Filipenses 2 algún momentito simplemente, no sé, la forma de cómo caminó el Señor Jesús, en toda humildad, en sencillez, en servicio, ¿verdad? Bueno, ese es el primer punto. En el verso 3 se dice así, dice que no andemos en fornicación, ni avaricia, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, sino más bien acciones de gracia. Ya, acciones de gracias. En otra versión dice: pero inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos. Bueno, aquí está colocando una segunda pauta. O sea, en medio del pueblo de Dios no haya fornicación, dice. Ahora, cuando usa esa palabra fornicación, en griego es pornoia, o sea, y esto es una cosa más amplia.
está hablando de toda impureza sexual. Ya está hablando de cualquier depravación, de cualquier desviación, de cualquier adulterio. ¿Comprenden? O sea, está diciendo, en medio del pueblo de Dios no haya esto. Recuerden, Él nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha. O sea, para que seamos apartados para Él, ¿no? Y el sexo es bueno, pero tiene su lugar en el matrimonio y tiene su finalidad, ¿verdad? Entonces hay que colocarlo en el lugar correcto y así como Dios lo ha hecho y Dios lo ha creado. Entonces esa segunda pauta es no en fornicación, ¿ya? Bueno, continúa, dice, ni avaricia. Miren, avaricia está poniéndole un segundo lugar ahí. ¿Qué es avaricia? Avaricia es todo amor, así como excesivo por el dinero, por poseer más, ¿no? Por tener más. Ya es la angurria de este siglo, ¿verdad? Y ahí nos bombardean todas las propagandas y cosas, ¿verdad? De tener más. Pero Dios sabe que esto puede constituirse en un ídolo y que ese ídolo puede hacernos alejar del Señor, ¿no? Recuerden cuando Jesús estaba en esta tierra y se le acerca ese joven rico. Señor, o sea, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino, verdad? O sea, el Señor le dice, primero, cumplí todos los mandamientos. Yo hago eso desde mi juventud. Ahora anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabía que en su corazón de ese hombre eso era algo muy grande, muy importante. Por eso es que le pide eso el Señor. Estaba discerniendo qué había en su alma ese ratito. ¿Ya? Y dice que ese hombre se puso triste y se fue, ¿verdad? Entonces, entendamos esa parte. O sea, no se puede amar a Dios y a Mamón, al dinero. O sea, el dinero se constituye realmente en un ídolo. ¿Ya? Bueno, hombres como Mateo o como Zaqueo dieron el paso. Mateo estaba recaudando impuestos de los judíos, ya el peor oficio, o sea, como traidor a su pueblo, digamos, ¿no? Pero el Señor le dice, ven y sígueme y deja, ¿verdad? Zaqueo lo propio. O sea, esa conversión tan genuina, ¿no? Al que he engañado le voy a dar 4 veces. Y bueno, cuando el Señor le dice, quiero estar en tu casa, él dice, pasa, ¿no? Y realmente una conversión genuina. Entonces, bueno, ese puntito, el Señor dice, no a la avaricia. Entonces guardemos nuestro corazón de esa área. El dinero hay que usarlo sabiamente. Ya no es una cosa mala, es un instrumento que podemos usarlo para bien, podemos usarlo para bendición, pero no tiene que ser un ídolo en nuestro corazón. Amén. Bueno, ahí continúa y aquí voy a leer otras versiones para que vayamos viendo el versículo 3. Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, verso 4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Ya, o sea, ese verso 3 también lo leemos en NBI, dice así, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. ¿Comprenden? Entonces, eso también está mencionando acá la palabra. Está diciendo de que nuestro lenguaje cambie,
¿no? O sea, que sea un lenguaje realmente de bendecir y no un lenguaje de bendición, de maldición, perdón. ¿No? Es algo que a veces nos ocurre, ¿verdad? A los que manejamos auto y se nos cruzan, ese rato tenemos que agarrarnos de todo, ¿verdad? O sea, en la calle, en el minibús, en todo lado, ¿no? Pero aquí la palabra nos exhorta, o sea, que nuestra boca sea para bendecir, no para maldecir, ¿ya? Bueno, y en contraposición a todo esto, nos dice que más bien nuestro hablar sea con acción de gracias, ¿no es cierto? O sea, eso nos dice a continuación, dice, sino más bien acción de gracias, ¿no? Lo que ha hecho la hermana hoy día al testificar del milagro del Señor, y juntos con ella hemos dado gracias a Dios, ¿verdad? Damos gracias por la vida. Yo mencionaba, bueno, los americanos el día jueves anterior celebraban el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? ¿De dónde sale eso? Los primeros peregrinos llegaron a una tierra árida, ya los aborígenes vecinos, podemos decir así, les ayudaron, pasaron ese invierno muy difícil, les enseñaron cómo cosechar y cómo plantar en esos lugares, y cuando vieron los primeros frutos, comenzó esta fiesta del Día de Acción de Gracias. O sea, estaban dando gracias por lo que el Señor los había guardado en el camino. Sí, y eso ha sido, así se ha constituido esa nación inicialmente, ¿verdad? O sea, a ver, busquen en un safari, busquen los peregrinos y miren, eran realmente puritanos que estaban escapando de un sistema mundano y que querían vivir otro tipo de vida. Y el Señor les regaló una tierra de nadie, porque el lugar que llegaron, antes había habido una viruela que había matado a todas las personas ahí, y entonces llegaron a una tierra de nadie, no mataron a nadie, y más bien sus vecinos les ayudaron, y fue todo un milagro, ¿verdad? Entonces, bueno, eso nos está diciendo acá, sino acciones realmente de gracias. Amén. Vamos a continuar un poquito. Bueno, el autor no solamente nos aconseja. En el verso 5 nos está diciendo, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, aquí nos raya un poquito la cancha. Está diciendo, se les ha mencionado de que no haya fornicación, no haya avaricia y realmente impureza, ¿ya? Y advierte y dice, porque los que practican esto no van a estar en el reino de los cielos. Ahora, yo he puesto ahí en el boletín unos 3 versos que ustedes no los voy a leer por tiempo ahorita, pero ahí está claro, está diciendo, por estos motivos, estas personas no van a entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿qué tiene que producir eso en nosotros? Tiene que producir 2 cosas, ¿ya? Por un lado, un temor de Dios en nuestras propias vidas, y decir, Señor, ayúdame a caminar bien, a terminar la carrera bien, ¿ya? Pero por otro lado, que yo tenga compasión por mis parientes, por mis amigos, porque aquí está advirtiendo, está diciendo, los que practican estas cosas no van a entrar al reino, ¿no? Entonces, entendamos eso y que haya en nuestro corazón un fervor, un clamor por personas que no son cristianas, ¿verdad? Mi esposa me va a recordar el nombre de este hombre que hizo los orfanatorios en Alemania, Jorge Müller. Quisiera que algún ratito revisen la biografía de Jorge Müller. Ya este hombre
oró por 5 de sus amigos que eran mundanos. Y por años, creo que como 50 años. Ya, y después se va relatando cómo esos hombres se fueron convirtiendo. Aún después de la muerte de Jorge Müller, el último de sus amigos se convirtió al Señor. Amén. Dios nos dé esa pasión también a nosotros. Amén. Bueno, vamos al verso 6. Dice, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren, en la parte de atrás, o sea, más arriba estaba hablando, los que hacen estas cosas no van a entrar al reino. Pero aquí está diciendo que nadie les engañe con palabras vanas, ¿ya? Y cuando está hablando de eso, está yendo un poquito más que solamente palabras. Está refiriéndose a formas de pensar, a filosofías de vida. ¿Comprenden? Y está diciendo que, y lo voy a aclarar con Colosenses 2:8, si quieren anotarlo. Colosenses 2:8 dice así: cuídense de que nadie los cautive. Esa palabra es como hipnotice, ya los haga esclavos, con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo a los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ya, entonces tenemos que estar conscientes de que, bueno, en este mundo, por un lado nosotros traíamos una naturaleza caída, que eso se resuelve recibiendo al Señor, pero estamos en medio de un mundo caído, y este mundo caído trae como una filosofía de vida, una forma de vida que es un bombardeo diario, ¿ya? Y a eso se está refiriendo esto. Está diciendo, no se dejen engañar por estas corrientes de pensamiento, ¿ya? Hoy día miramos esas corrientes de pensamiento, o sea, ¿de dónde salen todas estas cuestiones del aborto? ¿De dónde salen todas estas cuestiones de la cuestión de género? ¿Sí? O sea, son como corrientes, son como olas, el feminismo, el machismo, o sea, todas esas cosas son formas de pensar. Ahora aquí realmente Pablo nos está advirtiendo, no se dejen engañar, ¿ya? Porque si se dejan engañar, cuidado, la ira de Dios puede caer sobre esto. Bueno, aquí quiero mencionarles algo. Como personas somos muy sensibles a la influencia externa, a imitar a la moda, digamos, ¿no? La moda en la forma de vestir, en la música, bueno, y de esa forma imitamos lo bueno y lo malo. Yo en la primera reunión les decía que hace unos siglos atrás, cuando yo era jovencito, en los 70s, bueno, ¿qué usábamos? Chamarras de cuero, ¿verdad? Había pandillas, aquí adelante hay alguien que era de los Araganes, creo, ¿no? O sea, había melenas, también tenía melena aquí mi hermano querido, y yo también. Las mujeres usaban unas minifaldas así bien cortitas y unos otros pantalones así campana, ¿verdad? Y bueno, pues de esa forma vestíamos, de esa forma hablábamos. Y de repente llega Julio César Rival, comienza a predicarnos, nuestras vidas son cambiadas y todos comenzamos a hablar igualito que Julio. El mismo tonito,
las mismas palabras. Bueno, en ese tiempo, cuando habían las campañas ahí en el estadio, yo me acuerdo, me tocaba cuidar las puertas del estadio, porque gente, avalanchas venían buscando sanidad y demás, ¿verdad? Y ahí estaban pues a mi lado los Calambeques, los 508, los Marqueses, o sea, todos esos teníamos que cuidar las puertas, ¿no? O sea, porque la gente se venía así como en multitudes, ¿no? Entonces, a los que eran más grandecitos, ahí nos ponían para cuidar la avalancha, ¿no? Pero les digo, bueno, gracias a Dios, varios de esos han sido cambiados, han sido transformados. Pero era una corriente de pensamiento de los 70s, es una corriente mundial, ¿verdad? El hipismo, ¿no? O sea, bueno, como resultado de las guerras, no, paz, amor, o sea, ¿me comprenden? Está diciendo, tengan cuidado con esas olas de pensamiento, ¿ya? Porque pueden haber olas que son negativas, ¿ya? Yo recordaba algo también, me ha tocado estudiar sociología, y algo del colegio más. Un profesor mío era Néstor Paz, hermano del expresidente, y era mi profesor de religión, les cuento. Él manejó una frase que decía: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Bueno, en un contexto bíblico eso es correcto, pero ese hombre se fue a la guerrilla y ahí lo mataron. ¿Me comprenden? Entonces, bueno, tenemos que mirar a qué somos arrastrados, ¿no? O sea, cómo somos realmente conducidos. Entonces, esa es la advertencia que el Señor nos dice, que tengamos cuidado con todo esto. Bueno, y marca algunas consecuencias. En el verso, bueno, nos está diciendo que la ira del Señor viene sobre la desobediencia en estas áreas. Yo les he puesto dos versos ahí, Romanos 1:18 y Colosenses 3, ya para que los revisen, para que los vean en la casa también, ya. Solo para aclarar, y tomen asiento aquí adelante ahí, por favor. Lo que quiero mencionar cuando hablamos de la ira de Dios, o sea, no es como un enojo humano, ¿me comprenden? No es como nuestra condición. O sea, la ira de Dios es la respuesta justa de Dios ante el pecado, ¿no? Y podemos mirar eso desde Génesis. O sea, vemos Génesis 6, la palabra dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. O sea, en un sentido está diciendo, wow, tanta maldad. ¿Y qué hubo? Hubo el diluvio, ¿verdad? Y bueno, ahí vino la ira de Dios. ¿Por qué? Por pensamientos, por formas de vivir malas, ¿no? O sea, Cainán, a ver, vean eso, todas esas maldades que habían ahí, ya que se volvieron una costumbre. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Igual, una manera chueca de vivir, ¿no? O sea, homosexualidad, hay realmente promiscuidad total, ¿no? Abraham intercediendo por esa ciudad. ¿Y si hubiera un justo? Bueno, al único que hubo se lo sacó el Señor. No había más ahí. Y la ira de Dios cayó sobre esas ciudades. Entonces, esa partecita entendamos también. Eso es lo que está diciendo. En la primera parte decía, no van a entrar al reino. Pero aquí está diciendo, la ira va realmente quemar el pecado. Amén. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora del verso 7 al verso 14.
Varias veces les he mencionado que a mí me encanta, yo pienso que Pablo era un pedagogo. Pablo a la gente le dice, no hagas esto, luego le dice, haz esto, y le da una razón teológica. Ya van a mirar esa parte de la estructura, y en Efesios ustedes pueden revisar eso y van a ver muy, muy clarito, digamos, esa forma de pensar. ¿Y saben qué? Quiero que tomemos ejemplo eso, sobre todo la gente que está criando hijos en este tiempo. O sea, a veces a nuestros hijos le decimos, no hagas esto, y nos quedamos ahí. ¿Y saben qué es lo que formamos? Fariseos. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque a nuestros ojos, y simplemente por temor, van a obedecer, pero su corazón está lejos de ahí, ¿verdad? Entonces necesitamos formar llegar a su corazón, para que fruto de su corazón sea transformada su conducta. ¿Me comprenden? Eso es lo que está apuntando aquí Pablo. O sea, está apuntando claramente en esa dirección, ¿no? Veamos el verso 7. Dice, por tanto, no seáis participantes con ellos, está diciendo. O sea, no participen de esas cosas. No sean cómplices, no piensan así, no vivan así, está diciendo. ¿Ya? Y fíjense la razón que da acá. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí me bendice mucho algo que le he escuchado hablar a mi esposa. Bueno, mi suegro fue un hombre de Dios. Él fue un médico, pero era un hombre que leía la Biblia y sentaba a sus hijos a la mesa cada día y les leía la palabra o les leía libros de formación todos los días. Y tenía 9 hijos. ¿Ya? Y bueno, él cuando Teresita iba a venir acá a estudiar, antes en Santa Cruz no había psicología, no había la universidad, y ella tuvo que salir a sus 19 años sola. Y su padre le dijo estas palabras que yo las veo importantes acá. Le dice, donde quiera que vayas, no te olvides de tu condición de hija de Dios. ¿Me comprenden? O sea, esas palabras le dieron visión para vivir. Ya sus compañeros de universidad no eran unos angelitos, yo los he conocido. Eran de los chascosos y de los aviadores también. ¿Ah? Pero realmente, ¿qué ha pasado con ella? O sea, esas líneas, le ha dicho, no te olvides de tu condición de hija de Dios, ¿verdad? Aquí nos está diciendo lo mismo. Nos está diciendo, ustedes son hijos de luz. Ahora, ojo, antes estaban en las tinieblas, pero han sido sacados de las tinieblas y ahora están en la luz. Ya, entonces entendamos esa nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Comprendamos esa parte, por favor. Continúa, verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bueno, otra vez quiero hacer énfasis en esta parte. Otra vez vamos a los hijos. Cuando nuestros hijos crecen, o sea, nacen, traen una naturaleza humana, simplemente, y una naturaleza caída. Tenemos que conducirles a ellos para que conozcan a Dios y para que entreguen su vida al Señor en primera instancia. Tenemos que animarlos a que sean llenos del Espíritu. ¿Para qué? Porque es la única forma en que pueden ser transformados de dentro hacia afuera, ¿verdad? Y bueno,
Eso es importante. O sea, no podemos pedir un fruto ya donde no está el Espíritu del Señor. ¿Me comprenden? Otra vez va a ser legalismo, ¿ya? Pero el fruto se va a dar real cuando tú conduzcas a tu hijo o a tu amigo o a tu compañero, lo conduzcas al Señor. Entonces, otra vez el énfasis acá, busquemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y no solo ser bautizados con el Espíritu Santo, aquí la palabra nos va a hablar de ser llenos del Espíritu continuamente. Vamos a ver en los versos siguientes. ¿Ya? Entonces, perseguir esto. ¿Para qué? Para que ese fruto que está mencionándose de bondad, de justicia y de verdad, salga como naturalmente de nuestras vidas. Amén. Dice así, verso 10, examinando lo que agrada al Señor. ¿Ya? Esa es otra forma en la que debemos caminar. Jesús caminaba de esta forma. Recuerden en Getsemaní al Señor Jesús: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en cada instante del ministerio de Jesús vamos a ver cómo Él subía al monte y estaba buscando la voluntad de Dios en todo, para elegir a sus discípulos, para comenzar su ministerio. En cada instante realmente Jesús, siendo hijo de Dios, buscaba la voluntad del Padre. Bueno, somos hijos de Dios, ¿ya? Somos hijos. Hagamos como nuestro papá, ¿verdad? O sea, realmente sigamos el ejemplo de Cristo. Bueno, ahora, si vamos un ratito a Romanos 12:2, esto complementa. Dice: no se amolden al mundo actual, ¿ya? En otras palabras, sean como el salmón, para desovar nada contracorriente, ¿verdad? O sea, va contra la corriente. Nosotros también podemos ir contra la corriente de este mundo, ¿no? Dice: sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esa es la forma en que Dios nos transforma, por medio de su palabra y su espíritu y la comunión de los santos, ¿ya? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ya? A eso nos está exhortando. Busquen la voluntad de Dios. ¿Ya? Verso 11. Y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Aquí habla de obras estériles, borracheras, etcétera, etcétera. Sino más bien desenmascararlas, reprenderlas. Bueno, exhorten acá, fíjense, hay una exhortación a no participar de esas obras estériles. Ya, más bien que hablemos verdad, que actuamos rectamente, para que la gente vea, ya, y de esa forma glorifique al Señor. Amén. Vamos al verso 12. Dice: porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Bueno, cuando a veces tú te subes al Trufi, ya están ahí unos programas noticiosos así, hay de todo calibre, ¿no? O sea, Crónica Roja, hay informativos con unos ajos y cebollas, ¿no es cierto? O sea, ni modo, no te queda otra que escuchar eso, a no ser que le pidas que cambie su radio o te bajes, ¿no es cierto? Pero o prendes la televisión y bueno, todo lado escuchas, ¿verdad? Bueno, en este mundo está ocurriendo todas estas cosas. No tiene que ser motivo de nuestro comentario,
Ya, pero tiene que ser motivo de nuestra compasión y motivo de nuestra oración también, para que Dios transforme, para que Dios cambie. Verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Ya, queridos, seamos luz en los colegios, en las universidades, en los trabajos. Ya, aprendamos a decir no, con amor, ¿no? Aprendamos a ver qué se está hablando ahí. Seamos valientes. Luego aún es más enfático todavía el apóstol acá en el verso 14. Dice, y si no lo estás haciendo más o menos, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ya si por timidez, si por negligencia o por lo que sea, no estamos siendo luz, no estamos abriendo nuestra boca, nos exhorta a que, como a Jonás, oye, dormilón, despertate, o sea, ¿qué está pasando acá, verdad? O sea, aquí se nos está exhortando a eso. O sea, Jonás tenía una ordenanza, un mandato: anda y dile a Nínive que se arrepienta, si no lo voy a destruir. ¿Ah? Y el Contreras se fue para el otro lado, ¿verdad? Pero el Señor no lo dejó. Tampoco te va a dejar a ti, querido. Ya, si estás de dormilón, te va a despertar. Y no debe ser bueno no sé, caer en boca de un pez ahí durante 3 días. Bueno, continuamos un poquito. Verso 15. Dice, por tanto, tened cuidado de cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. Ya, aquí hay unos verbos así imperativos. En realidad está diciendo, no caminen neciamente, sino caminen sabiamente. Eso nos está diciendo. Ahora, ¿qué implica esto? Que caminemos con diligencia, que caminemos con esmero, ya, con precisión, redimiendo el tiempo. Eso nos está mencionando acá el Señor. O sea, caminen sabiamente, caminemos sabiamente. Y ahí podemos animarnos unos a otros. ¿En qué estamos usando nuestro tiempo diario? Ya, bueno, a ratos a mí me gusta el cine y busco, qué sé yo, alguna película por ahí, y ahí está la decisión. O sea, voy a ocupar este tiempo para una película o voy a ocupar para hacer alguna otra cosa también. ¿Me comprenden? O sea, que bueno, en cada momento tenemos que hacer decisiones, pero aquí nos está diciendo, vivan sabiamente. Y nos continúa diciendo, verso 17, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y otra vez hace énfasis en que busquemos la voluntad de Dios. ¿Ya? Bueno, cada uno estamos conscientes del paso del tiempo. Es cuestión de mirarse al espejo nomás y ver las canitas que van surgiendo o los pelitos que ya no hay. Entonces uno se da cuenta de que ya hay poco tiempo. Nuestro tiempo aquí es para conocer a Dios y para hacerle conocido. Eso es nuestro tiempo. Y luego es pasar la posta a la siguiente generación. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, entonces, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor.
Quiero ir a la última partecita. Y quiero que ahí todos, si es que pueden ir un ratito al versículo 18, y vamos a ver desde el 18 hasta el 21. Yo les había hecho énfasis en que busquen ser llenos del Espíritu Santo. Pero aquí la palabra nos está marcando algo muy claro. Dice, y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y está diciendo, sino, ¿qué? Sed llenos del Espíritu. ¿Ya? La pregunta es ¿cómo? O sea, sed llenos del Espíritu, pero la pregunta es ¿cómo? Nos responde ahí mismo. Verso 19a. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Ya? Yo quiero desafiarles a que vean este verso en diferentes versiones. Hay versiones que mencionan y que dicen, hablándose a vosotros mismos. ¿Me comprenden? Hay una diferencia ahí. O sea, te está diciendo que tú te hables. O sea, que tú le hablas a tu alma. ¿Ya? O sea, que le digas, alma mía, confía en Jehová. ¿Me comprendes? Entonces te dice una forma en que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo continuamente es que te hables a ti mismo ya con salmos. O sea, que te recuerdes la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Por qué voy a temer en el Señor? ¿No? Y me recuerde porciones bíblicas, me recuerda partes de la Escritura, me hable a mí mismo. ¿Ya? Y también dice que con salmos, por un lado, es la palabra de Dios, con himnos. A ver, recuerden algunos himnos hermosos que hay ahí, como Sublime Gracia, ¿no es cierto? O sea, que recordemos a aquellos himnos, que podamos cantarlos. Dice luego cánticos espirituales. Bueno, animo a que busquen tener lenguas. Ya ayer había un seminario sobre el Espíritu Santo y sé que Jonah está orando por vidas. Él tiene esa gracia, hay hermanos que tienen esa gracia. Ya persigan aquello, busquen cada oportunidad para aquello. No tienes lenguas, no te condenes, pero búscalas. Ya hay muchas situaciones en las que yo me encuentro. A veces estoy manejando o estamos en una situación difícil. A veces nos ha pasado junto con mi esposa y los dos de repente comenzamos a hablar lenguas. ¿Me comprendes por qué? Dice que el Espíritu intercede por nosotros mismos, está hablando por nosotros mismos al Padre. ¿Ya? Luego, bueno, podemos cantar en el Espíritu también. Entonces, hablando, esa es la primera parte. Luego dice, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Ya, esto aquí no me estoy hablando a mí mismo, aquí estoy hablándole al Señor. Estoy cantando y alabándole al Señor. Ya. Bueno, desde que despertamos, no sé cómo te has despertado hoy día. Hay días que uno se despierta y está cantando, y hay otros días que uno despierta y está, no sé, con la llanta baja, o pucha, qué calor, se ha puesto a llover, o sea, bueno, ahí toca que te hables, ahí toca que cantes y que te pongas en el Espíritu, ¿no es cierto? Bueno, lo siguiente, ¿cómo también somos llenos del Espíritu? Dice, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, a Dios y el Padre. Ya de eso hemos hablado, del dar gracias, del estar agradecido. Y luego pone un verso que no es parte de la siguiente porción, sino es parte de esta porción. Está diciendo que sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Y aquí nos está recordando, somos un cuerpo. Y necesitamos estar ligados, necesitamos estar en comunión
unos con otros y dar cuentas de nuestra vida a quien está con nosotros, ¿ya? Esto puede ocurrir padres con hijos, puede ocurrir hermanos, amigos, no importa, busca un amigo en el Señor, ¿ya? David tenía un Jonathan, ¿no? O sea, amigos en el Señor, ¿verdad? Entonces quiero animarles en esa parte también. O sea, otra forma en que somos llenos del Espíritu es en la comunión con nuestros hermanos. Amén. Bueno, ok, a manera de terminar, un pequeño resumen como conclusión. La pregunta era: ¿cómo desea Dios que andemos? ¿Ya? El primer versículo decía, el 1 y el 2, en amor, ¿no es cierto? Después continuaba y decía, no en fornicación, no en avaricia, no siguiendo vanas filosofías humanas. Andemos en luz, no en tinieblas, resplandezcamos. Andemos sabiamente, con esmero, con diligencia. Entendamos cuál es la voluntad de Dios. Y luego por último dice, seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo era? Hablando, cantando, dando gracias, ya sometiéndonos unos a otros. Amén. Bueno, esa es la forma en que el Señor quiere que andemos. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor y voy a pasar con Eduardo también. Padre, gracias, porque tú eres claro y nos muestras cómo quieres que caminemos en esta tierra, Señor. Yo te pido que tú nos des esa de tu gracia permanentemente, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude para alcanzar lo que tú quieres, Señor, porque esa es tu voluntad. Bendice a cada hermano que está acá, cada hermana que está acá, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre oramos, Señor. Amén.